¿Es Libertad un justo campeón? ¿Hizo los méritos suficientes? ¿Qué pasó con el resto? El torneo de apertura expuso lo suyo. Ahora me toca a mí. Ya todos saben que Libertad es el campeón del fútbol paraguayo. Ganó el torneo de apertura 2025 tras haber derrotado en la última fecha al 12 de mayo Pedro Juan Caballero por 1-0 con el gol de penal de Matías Espinosa. Mirando lo sucedido fundamentalmente en la segunda ronda, donde el Gumarelo apenas ganó 4 partidos. Sí, apenas ganó 4 partidos en toda la segunda ronda y aún así fue campeón. Y no solo eso, sino que lo hizo con 5 puntos de ventaja sobre el vicecampeón, que en este caso terminó siendo Cerro Porteño. ¿Hay méritos entonces en el título logrado por el Gumarelo? El Gumarelo reposó sobre los puntos que había cosechado en la primera ronda del campeonato. Es cierto que solamente ganó 4 partidos en el arranque de la segunda ronda, después se llegó la sequía prolongada, despertó en las últimas 2 fechas para conquistar los 6 puntos que le permitieron finalmente la holgura para ser campeón indiscutible. En la primera ronda había ganado 8 partidos. En medio de esa prolongada sequía, una enorme racha de partidos sin poder ganar, no es que haya perdido tampoco demasiado. Empató 8, es cierto. Son muchos los puntos que relegó el Gumarelo, pero a diferencia de sus competidores que al no ganar partidos casi siempre terminaron perdiendo. Allí radicó también la diferencia de Libertad, que no gana pero tampoco pierde, solamente acumuló 2 derrotas dentro de esta campaña del campeón vigente del fútbol paraguayo. Entonces, para responder claramente a si hizo los méritos suficientes, bueno, hay que mirar también la campaña del resto. ¿Qué pasó con los demás competidores? ¿Qué pasó con Cerro Porteño? Que para mí tiene mejor plantel con respecto a Libertad. Tiene mejor plantel Cerro Porteño. Uno se pone a repasar puesto por puesto los recambios de piezas, posición por posición, y uno se encuentra con que Cerro Porteño cuenta con mayores opciones. El técnico de Cerro Porteño tiene más alternativas con respecto a Patito Aquino. Libertad como que nos acostumbró a planteles frondosos y como que ya se insertó en la mente de todos que Libertad tiene una gran plantilla. Indudablemente que tiene una gran plantilla, pero hoy por hoy miran, o por lo menos en este semestre, repasando puesto por puesto, Cerro tenía más alternativas. Cerro fracasó nuevamente, falló en los partidos determinantes, aquellos que no había que perder, donde no había que perder los puntos, los terminó desperdiciando. Dejó pasar partidos claves el Ciclón. A diferencia de Libertad, que cuando tuvo que recuperarse, ganó los 2 últimos partidos, apretó el acelerador, resurgió y finaliza el semestre con esta celebración de su título número 26. Fracaso para Cerro Porteño. Es cierto que terminó segundo. No es mucho mérito para un equipo ambicioso siempre como Cerro Porteño. Cambian en Cerro los jugadores, cambian los entrenadores, hasta los gerentes deportivos, pero la historia sigue siendo la misma. Vicecampeonato tras vicecampeonato. Son 6 vicecampeonatos de los últimos 7 torneos disputados para Cerro Porteño. Otro fracaso para el Ciclón. Otro eventual competidor para este semestre era Olimpia, pero muy rápido llegaron las turbulencias y el piloto nuevo que llegó no es que haya estabilizado la nave, por el contrario, ganó más turbulencia todavía. Olimpia no tiene un rumbo fijo cuando todavía tenía chances en Copa Libertadores para pelear octavos de final, o en el peor de los casos, por lo menos ir a Copa Sudamericana. Nada de eso pasó. Se bajó rápido del campeonato. Se fue Martín Palermo, llegó Bustos, desmejoró el equipo franjeado, que tendrá una mochila pesadísima en el segundo semestre porque algo habrá que ganar, al igual que para Cerro Porteño. Libertad a lo acostumbrado, apretar en el primer semestre, ganar en la apertura, sacarse la presión de encima para el segundo semestre y enfocarse de lleno en Copa Libertadores de América. En este caso, ya yendo a Copa Libertadores, el Libertad se va a medir con River Plate de Argentina en la etapa de octavos de final. El partido de ida en Asunción, la revancha en Buenos Aires. En lo que respecta al Cerro Porteño, que de alguna forma maquilló su
flaca campaña en este semestre, avanzando a octavos de Copa Libertadores de América, se topará con Estudiantes de La Plata. Primero en la nueva olla, la revancha en La Plata, en lo que concierne a Cerro Porteño. Hay que hablar también de Guaraní, que era el otro equipo que tenía la chance de ser campeón llegada a la última fecha. Es cierto, falló, ni siquiera pudo quedarse con el vicecampeonato. Perdió el último partido, terminó tercero dentro de la tabla el cuadro aborigen. Hay que hablar porque Guaraní va a tener playoff de Copa Sudamericana, y hay que hablar de Guaraní porque hace un cambio que para mí va a crear controversia. La salida de Chiqui Arce. En un principio, particularmente pensé que esta iniciativa se dio desde el entrenador, que ya no sentía las ganas, las fuerzas, o que no veía reacción en el plantel como para continuar y dijo, punto final, señores, me voy. No es así la cuestión. El gerente deportivo de Guaraní, Farid Sassou, aclaró que el club tomó la determinación de acabar con el contrato de Francisco Arce, que tenía prolongación hasta finales de este año. Se corta el trabajo que venía realizando Francisco Arce y Guaraní va a tener que traer a un nuevo técnico. Veremos si es paraguayo, veremos si es extranjero. Acá la cuestión está en qué plantel va a tener el técnico que llegue. Porque hay que reconocer que con poquísimo Chiqui Arce hizo mucho en Guaraní. Tal vez el hincha aborigen se haya quedado con la frustración o con el sabor a poco después de haber estado peleando muy de cerca en el campeonato y por haber perdido partidos increíbles, como aquel contra 2 de Mayo en Carapeguá, o como de los últimos del campeonato, donde pudo haberle dado alcance a Libertad y cuando parecía que estaba para alcanzarle, como que siempre fracasaba el aborigen. Pero Chiqui Arce no tenía demasiado plantel, no tuvo mucho a disposición. Un plantel absolutamente limitado, con jugadores de los que tienen jerarquía, con poco rendimiento físico, ya por la edad. Caso Fernando Fernández, William Mendieta, con la limitación física, con la capacidad futbolística, pero con la limitación física. Y con aquellos que tal vez tengan mayor rendimiento físico, pero con limitaciones futbolísticas. Entonces, ¿qué podía hacer Chiqui Arce? A mi parecer, con cualquier otro entrenador, Guaraní ni cerca hubiera estado de la campaña que tuvo en este primer semestre. Camino muy incierto para el aborigen. Reitero, para mí una decisión controversial y particularmente me parece equivocada la que ha tomado la directiva de Guaraní de finalizar el contrato de Francisco Arce cuando venía sacando agua de entre las piedras el técnico del aborigen. Bueno, en medio de todo este contexto, Libertad con la primera ronda brillante que hizo, con lo opaco que fue en el desarrollo de la segunda ronda de la apertura, pero el haber finalizado, el haber despertado a tiempo primero, para finalizar con 5 puntos de ventaja sobre el segundo, con 6 sobre el tercero, me parece que la respuesta está dada. Más que suficiente para ser merecedor, un justo campeón Libertad en el torneo Apertura 2025. Asignatura pendiente para Cerro Porteño, para Olimpia, que ni siquiera pudo ganar su último partido y hasta fue superado por Trinidense en la tabla final del torneo de apertura. Terminó quinto el equipo franjeado. Mención especial también para Trinidense de gran trabajo en este primer semestre con un plantel silencioso, con un técnico trabajador, con una directiva muy serena en el manejo institucional para destacarse dentro de lo que ha sido el trabajo del Apertura 2025. A esperar por lo que vaya a suceder en el mercado de pases, la etapa de pretemporada o de intertemporada para los diferentes clubes y a aguardar lo que será el segundo semestre del torneo, el torneo Clausura. Con Libertad, que ya se sacó la presión de encima, con Cerro Porteño y Olimpia presionadísimo para lo que será el torneo Clausura, que siempre tiene una lucha mucho más encarnizada porque también están en juego los cupos para las diferentes copas y fundamentalmente también
los cupos para mantenerse en primera división, porque 2 son los que van a perder la categoría. Libertad, merecido campeón en un semestre donde fracasaron rotundamente Olimpia y Cerro Porteño una vez más.